Mis hermanos, bienvenidos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Realmente nos sentimos muy afortunados y bendecidos por un programa más, que sin duda va a ser una bendición como lo es para nosotros. Nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos y la Iglesia nos sentimos muy bendecidos porque el Señor nos permite poder realizar este culto y poder llegar a muchos lugares donde sabemos que su palabra no vuelve vacía. Y antes de iniciar, queremos recordarle que todos los días sábados, nuestro hermano Natividad Ramos está llevando a cabo la enseñanza sobre profecía. Vivimos tiempos de mucha confusión, donde la gente es llevada de un lugar hacia otro, pero tenemos que permanecer en la verdad, en la palabra de Dios, firmes hasta que Él venga por su iglesia. Muy bien, pues vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 de los versos 1 al 13. Y dice así: carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, pues las cuales ambas despiertan con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas de los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemados. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en sanas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en las cuales mora la justicia. Que Dios bendiga su palabra. De veras que estos pasajes de la Escritura nos llenan de profunda emoción, porque nadie de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador olvidamos aquellas palabras de nuestros predicadores, de esos grandes evangelistas, de esos viejos predicadores que anunciaban una gran verdad, que sonará la trompeta anunciando que el Rey ya viene. Era una prueba, un gozo, una expectación en nuestra vida. Aún el día de hoy, cuando nosotros entonamos alabanzas como esperamos la mañana gloriosa, nuestro corazón se enardece, se llena de regocijo y podemos decir que hay una grande esperanza y que podemos soportar todas las pruebas que el mundo nos da, los conflictos diarios de la vida, tanta enfermedad, mortandad, situaciones donde la gente está muriendo de hambre. Pero lo que nos llena de gozo es saber que en medio de todas estas aflicciones tenemos una grande victoria, que Cristo Jesús viene pronto por su iglesia.
Y cuando eso suceda, miles, millones de gentes desaparecerán de este mundo. Y la gente, los intelectuales, los hombres sabios del mundo dirán, es que una nave espacial vino por ellos y se los llevó. Pero muchos de los hijos de los creyentes, de la gente que escucharon el precioso evangelio de Jesucristo, tendrán como testimonio que Cristo Jesús vino por su iglesia y sucedió lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Cristo Jesús vino por su pueblo. Y entonces la gente dirá, ¿dónde está mi madre, mi padre? El padre de familia dirá, ¿dónde está mi familia? Es que Cristo Jesús ha venido por su iglesia. Y entonces empezará lo que es llamado la gran tribulación. El día de hoy, yo le digo, el tiempo de Dios está cerca. El mundo está viviendo tiempos finales, pero aún hay una oportunidad porque los cielos están abiertos para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Este día usted entregue su vida al Señor. No se quede, no diga cuánto lamento no haber aceptado al Señor Jesucristo, haber oído las palabras de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, de aquel hombre de Dios que incansablemente predicó la gran verdad que Jesucristo había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El día de hoy hay tiempo para buscar a Dios. Y este día vamos a cantar esa grande esperanza, a esa grande promesa que Cristo Jesús viene por su pueblo. Las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó. Los niños y los ancianos, todos ellos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene por mí. Muy felices son las caras de los salvos por la fe, y los presos libertados glorifican al gran Rey. Los que sufren, los que lloran, todo ello acabará. Los enfermos son sanados, todos cantan al Señor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo ya viene.
hay en nuestro corazón. Hermanos, gócese y alégrese. Lloremos por todos aquellos que aún no han recibido al Señor como su Salvador. Y vamos a dejar este micrófono a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, para que él siga con esta serie de mensajes que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios, mis hermanos, por este primer tiempo de adoración y alabanza al Señor Jesús, porque nos ha permitido hasta aquí salir bien librados. Y yo sé que hay una petición que le hicimos al Señor, es decir, Señor, ayúdanos a salir hasta la otra orilla bien librados, salir sanos, moral, espiritualmente, de tal manera que estemos de pie el día de su venida, es decir, que estemos delante de Él. Y muy bien, mis hermanos, pues son tiempos en que estamos hablando acerca de profecía. Yo los invito a que escuchen la enseñanza que estamos dando sobre el libro de Apocalipsis. Libro que es en realidad un libro sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias de esa segunda venida. Pero también decimos que el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 4, es el cumplimiento de la última semana profética de Daniel, es decir, la semana 70, que es la que falta por cumplirse, que son los últimos 7 años literales, 7 años que todavía habrán de venir sobre la tierra y en el cual se cumplirán juicios. Yo he estado explicando a los hermanos, que la primera parte de la profecía que Cristo narró en Nazaret, cuando inauguró precisamente el año agradable, Él leyó una parte de Isaías 61 del 1 al 2, pero habló del año agradable, del año de la bondad, de sanar a los heridos, de libertar a los cautivos. Pero cuando llegó a donde habla de juicio, ya el Señor no leyó esa parte. ¿Por qué? Porque cuando Él vino, no vino a hacer juicio a la gente, a la raza humana, vino a salvar lo que se había perdido. Pero ya después del capítulo 4 vamos a ir entrando a lo que sería el cumplimiento de la segunda parte de esa profecía de Isaías del día de la venganza de nuestro Dios. Así que le invitamos para que usted nos acompañe ese tiempo después de las 7 de la tarde, el día sábado. Muy bien, mis hermanos, pues el domingo pasado yo prediqué sobre cuando el Señor Jesús libró a los discípulos de una gran tormenta, de un problema en el mar de Galilea. Aunque en realidad lo que hice yo fue adelantarme un poco o adelantarme a lo que esta mañana habré de comentar o predicar. Porque voy a hablar acerca de cuando el Señor Jesús hizo el milagro creativo, así se llama, milagro creativo, como aquello del aceite que nunca se acababa, vaciaba y seguía todavía lleno, le echaban más y seguía lleno. Eso es un milagro creativo. Que alguien no tenga un brazo y le saliera, ese es un milagro creativo. Entonces, yo les invito esta mañana a que veamos esto de un milagro creativo que el Señor Jesús hizo. A la altura de este mensaje o de esta narración del Evangelio, Juan el Bautista acababa de ser ejecutado por Herodes. Esto es reciente. Es cuando los discípulos vienen y le dan al Señor Jesús las noticias. Y Él les dice que entonces los invita, los lleva a un lugar para que descansen, les dijo. Entonces voy a hablar, el tema sería cómo el Señor Jesús alimentó a 5,000, aunque
hay la idea de que eran muchos más, sin contar las mujeres y los niños, que debió ser una cantidad bastante grande. ¿Cuántos niños por cada varón? ¿Cuántos niños por cada jefe de familia? Entonces, imagínese usted lo que ese milagro significó. Y lo hizo con 5 panes y 2 peces. Y voy a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34 al 52. Capítulo 6, versículo 34. Pero aún voy a hacerlo más atrás todavía, porque el versículo 30 habla de que los discípulos, o sea, los apóstoles, se juntaron con Jesús, dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Todas esas noticias. Y él les dijo, venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni aún tenían lugar de comer. Y se fueron en un barco al lugar desierto aparte. Y los vieron ir muchos, y le conocieron. Y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús, vio grande multitud, saliendo del barco, por supuesto, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese el día muy entrado, o sea, ya caída la tarde, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto y el día ya muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo, dadles de comer vosotros. Y le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios, siendo el denario el sueldo de un día de un trabajador. Y él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y dívedlo. Y sabiéndolo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por partidas sobre la hierba verde. No estaban en un pleno desierto. Era una zona donde había pues tranquilidad, donde estaba retirado, pero que de cualquier manera tenía una vida vegetal. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los discípulos los pusiesen delante, y repartió todos los 2 peces. Y comieron todos y se hartaron y alzaron de los pedazos 12 canastas llenas. Y de los peces y los que comieron eran 5,000 hombres, dice Marco, con mucha precisión. Otro dice como 5,000 hombres. Y luego dio prisa a sus discípulos a subir en el barco e ir delante de él a Betsaida, de la otra parte, entre tanto que él se quedó a despedir a la multitud. Muy bien. Padre Santo, te rogamos que esta mañana nuestros corazones sean bendecidos. Necesitamos tu bendición. Tus hijos, los que están escuchando este mensaje, nuestros amigos, sin duda tienen el mismo sentimiento. Señor, te necesitamos. Bendice nuestras vidas. Que haya gozo en nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, nos bendiga. En el nombre de Jesucristo, te lo rogamos, Señor. Amén. Muy bien. Estamos en esto de la ruta ministerial del Señor Jesús. Narrada, por supuesto, por los evangelios.
Y a través del Evangelio de Marcos, somos llevados a presenciar un gran milagro, que yo dije hace un momento, conocido como milagro creativo. Cuando Jesús alimentó como a 5,000 hombres. Creativo, porque no había 5,000 panes, no había 5,000 peces. Había 5 panes y 2 peces. Por eso se menciona como milagro creativo. Como dice Mateo, sin contar las mujeres y los niños. Y esa vez lo hizo con 5 panes de cebada y 2 peces. Pan de cebada, el pan de los pobres. Y para tener una mejor idea de lo que ahí pasó, nos conviene tomar en cuenta 2 cosas que habían sucedido recientemente. Una de ellas, que el Señor había enviado a sus apóstoles, a sus discípulos, a predicar el llamado Evangelio del Reino de los Cielos, que muchas veces su énfasis es distinto al Evangelio de la Gracia. Son 2 cosas diferentes. Y fueron aquellos 12 apóstoles que también son distintos a aquellos otros 70 que el Señor mandó después. Pero esta vez, esos 12, por primera vez van solos. Aunque iban investidos de su autoridad y podían sanar enfermos, echar demonios, resucitar a los muertos, a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Hemos hecho una lista de necesidades, sin duda, que viven los pueblos, que viven las gentes. Y de esa manera serían respuesta a todas las necesidades de la gente. Porque es el creyente, es el ministro, es la iglesia de Jesucristo la que tiene que llegar a ser respuesta para las necesidades de un mundo que no conoce al Señor, pero que están profundamente necesitados. Entonces, ellos fueron y lo hicieron. Y regresaron muy gozosos para informarle al Señor Jesús cómo les había ido. Que por cierto los 70 habrían de ir después, a los cuales no les dijo que echaran demonios, ni que resucitaran muertos, ni nada de eso. Sin embargo, tuvieron una experiencia única, que yo digo, sin duda, los demonios pensaron que como no les había dicho que los echaran fuera, pensaron manifestarse y agredir a aquel grupo de 70 discípulos. Pero uno de ellos, sin duda, habiendo entendido que Jesús echaba demonios y que los apóstoles lo habían hecho, yo creo que se enfrentó a ese demonio y gozosamente tuvo la victoria de expulsarlo. Y habría de decirle: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Es decir, ese mensaje le llamé el cómo nos fue mejor de lo que esperábamos. Y es entonces cuando los apóstoles vienen y le reportan. Él los lleva a un lugar al norte de Galilea. Dice Marcos en el verso 3, para que descansaran. Pero Lucas dice que fue un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Pero ahí había otra razón. Es que Herodes Antipas había ordenado recientemente la muerte de Juan el Bautista, la ejecución. Pero resulta que ahora escucha que hay un hombre haciendo muchos milagros. Era Jesús. Pero asaltado por su conciencia,
le dio interpretación de que era Juan el Bautista que había resucitado. El poder de la conciencia. Y como dice Marcos, que Herodes creyó la versión popular de la resurrección de Juan. Y estaba preocupado, asustado. Y así estaban las cosas cuando entramos al mensaje de esta mañana. Y dice, y oyéndolo Jesús, se apartó en un barco a un lugar desierto. De esto Lucas agrega el detalle en el capítulo 9. Y oyó Herodes el tetrarca todas las cosas que Jesús hacía. Y dijo a Juan degollé, ¿quién pues será este de quien yo oigo tales cosas? Y aquí hay un detalle que voy a puntualizar. Dice que procuraba ver al Señor Jesús. Mis hermanos, eso es lo que Herodes quería. Pero había un problema, que Jesús no quería verlo a él. Y esto tiene una grande enseñanza, que usted tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre la persona de Jesús, pero Él también tiene el derecho de tomar las suyas. ¿Y qué hizo el Señor? No quiso, y entonces se apartó de allí en un barco. Se fue al norte de Galilea, a un lugar desierto y apartado. Y yo digo, qué tragedia es para cualquier hombre, para cualquier familia, cualquier nación, cuando el Señor Jesús se pone lejos de cualquiera. No permita que eso suceda con usted, que el Señor se aleje, se ponga a distancia. Cuando usted ya no sienta en su corazón ninguna emoción espiritual, sienta que nada lo conmueve. Y Jesús salió de Galilea, porque este era territorio de Herodes. Y Marcos coincide con el regreso de sus discípulos, y es cuando les dice, venid vosotros y reposad un poco. Pero nunca falta quien lo vea. Pero déjeme decirle algo. En realidad, si el Señor quisiera que no supieran de Él, nadie iba a poder saber de Él. Pero si lo vieron, es porque sí quería que lo vieran. Sí quería que se enteraran. Como aquella mujer sirofeniza. Jesús se fue y no quería que nadie supiera. Pero alguien fue con el que yo le llamé el bendito chismoso, que fue y le dijo, mujer, si sabes que está Jesús aquí y yo te digo dónde está. Y la mujer fue hasta donde Jesús estaba y se llevó su milagro. Y entonces yo digo, lo vieron, y dice que lo vieron muchos. Pero eso, él quería ser visto por la gente. Porque él nunca se queda lejos, ni se sustrae de atender las necesidades de la gente. Y dice Marcos que muchos lo vieron ir. Insisto, entonces sí quería que lo vieran. Pero no solamente vieron a alguien, dice que lo reconocieron. Era notorio el Señor Jesús. Cómo me hubiera gustado ver su persona, su figura. ¿Y qué sucedió? Que fue seguido por muchos. Se corrió la voz en varios lugares. Y me intriga este detalle. La gente iba por tierra. El Señor Jesús iba en un barco. ¿Acaso ellos iban a ir a la velocidad del barco? No lo sé. Lo que sí dice la palabra es que al llegar el Señor a esa parte donde iban, la sorpresa fue que los estaban esperando. Pero dejemos el cómo llegaron antes que Él.
Eso dice la expectación que había en aquella multitud, que tenían prisa, no importa, el día se está haciendo tarde, vamos, es el profeta de Nazaret. Es una buena idea esta, vaya donde está Jesús esta mañana. Ponga en su corazón eso y dígale: allí donde está usted sentado oyendo, yo quiero ir a donde tú estás, quiero tener comunión contigo. Iban a pie y llegaron primero. Yo pienso que esa emoción que traían en el alma se desbordaba, porque Jesús es esperanza, y esa esperanza estaba en sus corazones. Y eso hizo muy ágil aquel movimiento de masas. Y usted dirá conmigo: eso sí que era una sorpresa. Pero esa no era la única cosa extraordinaria que había sucedido ese día, que estaba sucediendo. Es que Jesús, dice bien, iba al norte. Y usted me va a decir: hermano Ramos, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene de raro? Pues es cosa muy razonable. Allá estaba la zona de descanso. Y tras Jesús, bueno, sería cierto si Juan, en el capítulo 6, versículo 4, no nos diera otra razón muy vigorosa para hacer notar que lo que estaba sucediendo, ese movimiento a donde iba Jesús y el movimiento de masas, era en contrasentido que así sucediera. Y usted va a decir: ¿por qué? La cuestión es esta, mi hermano, que estaba cerca la Pascua de los judíos, su querida Pascua. Ir a su querida Jerusalén, la ciudad amada, Sión. Y era precisamente cuando todos los judíos se movían hacia el sur, porque el corazón de todos ellos estaba con Jerusalén, la ciudad amada. ¿Por qué entonces habrían de ir hacia el norte de Galilea? ¿Por qué cambiaron su ruta? Debían irse hacia el sur. Es que vieron que Jesús iba hacia el norte. Y estar donde el Señor está será siempre la mejor decisión que usted pueda tomar. Escuche estas palabras. Y esa multitud tomó una buena decisión. Y esta va a ser una gran historia de ese milagro creativo que el Señor Jesús hizo. Porque nos va a servir para una serie de mensajes que yo les titulo como mensajes que tienen que ver con cuestiones de conceptos, mensajes conceptuales. Esa multitud iba con gozo, porque Jesús para ellos fue lo más importante. Lo que significa que la popularidad del Señor Jesús en ese momento, grábeselo, se estaba disparando a su punto más alto. Y habría llegado a una altura insospechada. Allí en esa reunión, en ese desierto donde fue el milagro, el Señor Jesús habría de adquirir la más alta popularidad jamás en su vida ministerial, que es un verdadero contraste, porque el día de su ejecución, el día de que crucificaron al Señor, la popularidad del Señor estaba en cero popularidad. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Es decir, lo ignoramos. Pero esta vez agrega que esas multitudes se juntaron con él. Era Jesús el motivo de sus corazones. Querían oírlo. Porque lo que él decía hacía que revivieran el alma de los necesitados. Como lo hará usted esta mañana, escuchando las cosas que Jesús decía, su corazón
va a revivir, por supuesto. Va a volver a tener ilusiones. ¿Qué es lo que al principio de cada reunión hacemos esa confesión? Que Él es el motivo principal por lo que esta mañana yo estoy presentando ante ustedes esta reflexión. No tengo ninguna razón adicional o aparte para estar haciendo lo que estoy haciendo, más que lo que el Señor Jesús es para nosotros. Por causa suya yo estoy predicando. Y entonces siempre busco en la administración que el Señor Jesús se convierta en el motivo para usted. Ponga su decisión hacia Él y verá lo que va a pasar con su vida este día. Muchas veces el Señor Jesús ni siquiera se daba tiempo para comer. Nunca. Tenemos pasajes en la Escritura donde prácticamente todavía al oscurecer desde la mañana ministrando, todavía no había probado alimentos, con tal de atender a los que iban a Él. A eso se le llama entregarse. No hay duda, el Señor Jesús se entregó completamente a nosotros. Y esto que estoy diciendo, para usted que me está escuchando, es algo que habla muy bien de nuestro Salvador. Se entregaba a la gente. ¿Cómo pues habrían de irse de allí con las manos vacías? Siempre que usted atiende un mensaje, a una oración, que participa en una reflexión sobre su persona, nunca jamás usted se va a ir con las manos vacías. No había manera que eso sucediera con ninguno de los que venían a Él. El que a Él viene nunca lo echa fuera. Significa, siempre se va colmado de su gracia, de su misericordia. Entonces, con todo su corazón, yo le ruego que haga eso. Ponga todo su empeño en pedirle que Él venga a usted. Él no cambia. Hace 2000 años de estas cosas, de estas historias, pero Él no cambia. Si antes no dejó a la gente sin ayuda, no lo va a hacer ahora, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo eso. Él dijo eso: el que tiene sed venga a mí y beba. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y usted vaya con el Padre y dígale: Padre, tu Hijo dijo esto y yo se lo creo. Y yo vengo y yo sé que no seré echado fuera. Tú extenderás tu mano y me vas a ayudar. Pero vean, volvamos. Dice que se fue a descansar al desierto. Aunque insisto, no lo piense como ese lugar de la nada. Era un lugar apartado, ciertamente, pero el Señor Jesús, pero dice la Escritura que hizo recostar a la gente porque había mucha hierba. Entonces no era tal cosa como un desierto como tenemos la idea. Era un lugar apartado, ciertamente. Y hasta allá fueron. Hasta allá fueron. Y lo alcanzaron. Nadie que busque con todo su corazón al Señor Jesús se va a quedar con la experiencia de que no lo alcanzó. Él siempre lo va a esperar. Y aquí yo quiero poner muy en alto esta cuestión. ¿Acaso mostró fastidio porque le interrumpieron el descanso de su retiro? Usted no encuentra una actitud como esas de: ya están las cosas, ya vino tanta gente, ya no vamos a poder descansar. No lo hizo, por el contrario. Marcos dice que al verlos, escúcheme, tuvo compasión de ellos, porque su Padre lo había enviado no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él.
y simpatizó con la gente, con sus tristezas, con sus necesidades. Porque dice la Escritura, porque eran como ovejas. Este es un pasaje muy lamentable, que eran como ovejas que no tienen pastor. Pero desde luego que sí tenían pastor, pero era como si no lo tuvieran. Qué pasaje tan lamentable ese detalle. Pareciera que no tenían pastor, aunque lo tenían. Son como ovejas el día de hoy, que teniendo pastores, es como si no lo tuvieran. Porque es el pastor el que debe llevar las ovejas a los buenos pastos, el que debe cuidar de ellas. Y ellas estaban como ovejas que no tenían pastor. Lo habían seguido y el Señor fue conmovido, a grado que renunció a su retiro. Mire usted, observe eso. Gran lección ministerial para los predicadores, para los líderes, para los que ministramos la palabra. Renunció a su retiro con tal de ministrarle a aquella gente. Tuvo compasión, lo sintió, dejó su descanso para atenderlos. Y dice que les comenzó a enseñar muchas cosas. Y nadie se quería ir. Y aquí yo quiero señalar un detalle. La gente no se quería ir, pero el Señor Jesús no quería que se fueran. Qué bonito detalle, hermoso. ¿Cuándo se irán? El Señor no quería que se fueran, pero el tiempo voló. Y sin notarlo, el día declinó, cayó la tarde, el día se hizo viejo. Ahora usted diría, mis hermanos, que no se dieron cuenta que el día se había hecho viejo. Por supuesto que sí. Claro que sí se daban cuenta. Pero eso qué importaba. Estaban con Jesús. Alabado sea Dios. Hay creyentes que los hemos visto pasar horas y horas y horas postrados. El tiempo vuela, el tiempo se va, pero para ellos es como si el tiempo no contara o si el tiempo fuera de su propiedad, porque están en una entrevista con el Señor Jesús. Sí se daban cuenta, pero ¿qué importaba si allí estaba Jesús y los estaba atendiendo? Toda su atención no fue para sus apóstoles que los invitó a descansar. Toda su atención la puso sobre esa gente. Esto no es distinto de lo que el Señor Jesús hace esta mañana. Créamelo, créamelo. Él está interesado en todos los que en esta mañana están oyendo esta palabra. El tiempo voló y el Señor Jesús seguía hablando con ellos. No buscando ver qué hora era, cómo estaban. No. Y si Él seguía hablando con ellos, ¿no es acaso esto señal que no quería que se fueran? Su rebaño, su pueblo, su gente se entregó por nuestros pecados. Por eso en el cielo, allá en el capítulo 5, una enorme multitud que cantaban el nuevo cántico y decían: digno eres, Cordero, de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua. ¿Quién era ese grupo que estaba diciendo nos redimiste? Necesariamente solo la iglesia. La iglesia ha sido levantada a esas alturas y ya está con el Señor. Acá la tribulación habrá de empezar pronto, pero la iglesia está cantándole al Señor: digno eres, porque nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué hermoso.
Así que la tarde fue cayendo. El día se fue agotando. Y el rostro de los discípulos empezó a observarse cierta mortificación, preocupación. Sí, sin duda pensaban a qué horas la gente se va a ir. Preocupó eso a sus discípulos. Y es entonces cuando le hacen al Señor Jesús una propuesta. Le dicen que los despida y le justifican. Y muy razonable, por cierto, para que puedan comprar algo para comer. Cosa muy razonable. Alabado sea Dios. Y Juan cuenta aquello. Y dice que alzó sus ojos y vio que habían venido a él, aunque el día se terminaba. Se hacía tarde. Estos no se querían ir, pero resulta que seguían llegando gentes. Qué hermosa figura. 2000 años, alabado sea Dios, y siguen llegando gentes al Señor Jesús. Multitudes, millones de millones. O sea usted uno de esos, de esa multitud que canté un día con el Señor. Digno eres de recibir la honra y la gloria y la alabanza, porque nos has redimido con tu sangre preciosa. Y entonces, en vez de reducirse a aquella multitud, esta multitud siguió creciendo. Y los discípulos, con toda justicia, debieron prever, debieron pensar que se estaba presentando a un conflicto muy grave. Si hace tarde, siguen llegando, Jesús no los despide. Y aquí va a haber un conflicto, un problema bastante grave. Porque al parecer, hermano, nadie llevaba alimentos. En su prisa. Digo, porque puede ser eso, por la prisa. El Señor Jesús va para allá, vámonos. Lo que pudieron en su prisa, no proveyeron. Y eso entonces cuando digo yo, 5,000 gentes. Y nadie pensó en que debía llevar alguna cosa. Pero no solo eso. ¿Cuántas mujeres, miles de mujeres cargaban niños, llevaban niños? Y ninguna de las mujeres con niños pensó en llevar algo, cuando menos para sus hijos. Eso es increíble o no creíble que no llegaran a pensar. Usted podrá decir como yo, es que fue la prisa, ese estallido de emoción. Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo. Pero vuelvo a decir que eso no es creíble. Y he llegado incluso hasta pensar que no es una doctrina, que no es algo que usted lo tiene que tomar como cierto. He llegado a pensar, pues entonces, sin duda pudo ser un acto del mismo Señor Jesús, que puso en el corazón de aquellos miles de madres que no llevara nada, que puso en el corazón de aquellos miles de hombres que no llevara nada. Pues sería lo que usted quiere y lo que fuera. Pero el problema era este. Aquí estamos en el desierto, en donde no hay nada para nadie. Quizá la vida suya sea exactamente esa. Un lugar está en condición donde no hay nada para nadie. Aquí no había nada para nadie. Así que le siguieron, pero le sugieren, despide la gente. Y entonces él les dice dos cosas que no esperaban. Dadles vosotros de comer. Que ese es una palabra para la iglesia de Jesucristo.
que yo he dicho, llegará un momento cuando el Estado se vea imposibilitado de favorecer a las gentes, que no haya recurso. El mundo solo tendrá un recurso, que es la iglesia de Jesucristo. El problema es si la iglesia tiene ese recurso, ¿es respuesta o no para el mundo? Es una pregunta que debe cuestionarnos mucho. ¿Realmente somos respuesta verdadera para el mundo? El Señor Jesús, ellos le dijeron, envíalos a que compren. Y el Señor Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. Y la segunda cosa que los sacudió de pies a cabeza, dadles vosotros de comer. ¿Con qué? Si no traemos ni para nosotros. Y es cuando le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esta gente? ¿De dónde? ¿De dónde sacamos el pan? Estamos en el desierto. Los cortijos están muy retirados. Pero tendrán alimento para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Evidentemente, no había manera. Y le pregunta a Felipe. Y entonces yo digo, ¿pero por qué a Felipe? Ah, es que Felipe era de allí, de Betsaida. Pero la misma pregunta era una insinuación que iba a hacer algo. Alabado sea Dios. Yo siempre he dicho, cuando el Señor usted lo vea que da un paso, tenga de cierto que los va a dar todos. No va a dejar, porque Él no tiene por costumbre dejar cosas inconclusas. Esa ha sido mi experiencia de toda la vida. En mis grandes tiempos de conflictos y dificultades, yo he tratado de descubrir si el Señor ha dado un paso en favor de nuestro problema. Y cuando el Señor, usted lo vea que da un paso, tenga por cierto que los va a dar todos. Y la pregunta que les acaba de decir era una insinuación que pensaba hacer algo. Pero lo que menos pensaría decirle que se fueran, porque las gentes no querían irse. Y el Señor Jesús, insisto, tampoco quería que se fueran. Él estaba feliz con aquella multitud. Porque cada grupo, cada persona, cada familia a veces es un verdadero problema. Y el Señor estaba contento de atenderlos a todos ellos. Porque es suficiente. Él es suficiente, por supuesto. Pero dice que le preguntó a Felipe para probarlo. Porque él sabía lo que tenía que hacer. No estaba pidiéndole a Felipe sugerencias, que le presentara un plan para resolver aquella contingencia. Él sabía lo que tenía que hacer, dice la Escritura. Aunque parecía que Jesús estaba pidiendo que le dieran ideas. Yo siempre he dicho, cuando usted al Señor le solicite algo, no trate de darle ideas. Él sabe cómo resolver sus problemas. No le entregue al Señor un instructivo y lo quiero así o así o así. Confíe en que Él es eficiente y Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Porque esta es una deficiencia que mucha gente tiene. Decirle al Señor cómo quiere las cosas. Cómo resolver los problemas que usted tiene. Él sabe qué hacer. Usted solamente puede hacer una cosa esta mañana: confesarle su necesidad. Es todo lo que usted tiene que hacer, confesarle al Señor su necesidad. Pero había otro problema. El problema es, si hubiera, ¿dónde hubiera ese pan? Si es que hubiera dónde, ¿con qué habrían de comprarlo? Si no traían dinero. ¿Qué le parece? Era tarde, una multitud muy grande, no había alimentos,
No era fácil conseguir pan a esas horas para cubrir las necesidades y además no tenían dineros con qué comprar. Es decir, todos los caminos estarían cerrados. Todas las cosas decían que eso no se podía. Quizá a usted le han dicho eso, que no se puede. Pero si usted está presentándole al Señor una petición justa, no más eso sí cuide, que sea justo a lo que usted le esté pidiendo. Y no importa que no se vea solución por ningún lado. Él no está pidiendo ideas. Él oye su petición y en su misericordia habrá de resolverlo y usted se va a ver sorprendido. Y Felipe hace cuentas y le dice, Señor, ni 200 denarios son suficientes. Cuando que un denario era el salario de un día. Y podían comer 25 personas ese tiempo. Así que Felipe, que era muy bueno para los números sin duda, hizo cálculo. Son como 5,000. Entre 25 me da igual a 200. Ni con 200 denarios. Y eso que no hemos contado ni las mujeres y los niños. Y mire, Felipe habló de lo que no tenían. Sin embargo, Andrés habló de lo que sí tenían. Y dice, bueno, aquí está un muchachito que trae 5 panes de cebada, el llamado pan de los pobres. Pues valía 3 veces menos que el pan de trigo. Pero Jesús no pretendía darles manjares, sino proveer para ellos lo necesario. Pídele usted al Señor justo lo necesario. Y además trae 2 peces. ¿Pero qué son? 5 panes y 2 peces. Y digo, vaya, porque entonces ahí a mí que estoy narrando a estos 2000 años de distancia esta historia, tengo que ver a esa multitud que nadie llevó nada y ver a ese muchachito. Y digo, santo Dios, el único precavido de aquella multitud. Pero como este era un tiempo de milagro y había una operación soberana del Señor Jesús, me hace pensar, ¿y entonces por qué los traía ese muchachito? No se sabe. Pero pensando a la manera de ese milagro, yo digo que sin duda el Señor Jesús también puso en su entendimiento, en su alma, que viniera. Y aunque era muy pobre, parece que este muchachito venía solitario, no con familia. Muy pobre y traía esos panes y esos peces. Y el Señor Jesús dice, tráedmelos acá. Y tomó aquellos panes y aquellos peces y los organizó en grupos de 150. Estratégico. Y Mateo dice que tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo. Siempre cuando yo le pido al Señor que bendiga mis alimentos, pienso en eso que Dios hace, que el Señor que bendijo. ¿Qué sucede? ¿Qué milagro se desata? ¿Qué operación divina de cuidado? De tal manera que nuestros alimentos sean suficientes y no nos perjudiquen. Bendijo el Señor aquellos 5 panes y 2 peces. Y los dio aquellos panes a sus discípulos y los 2 peces. No les dio canastas de pan, ni canastas de peces a los discípulos. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesús? Indiscutiblemente puso en sus manos solo 5 panes
Aunque déjeme decirle algo, estoy pensando. O sea que las gentes no llevaban panes, no llevaban peces, no llevaban comida, pero sí llevaban canastos. Porque luego juntaron como 14 canastos. Es decir, no llevaban nada y regresaron con un canasto lleno. Alabado sea Dios. No estamos diciendo que el Señor Jesús así hace esas cosas. Luego entonces, ¿cuándo se hizo el milagro? Aquí está un detalle de extraordinario. ¿Cuándo fue hecho ese milagro? Tuvo que ser hecho en las manos de ellos. Y mientras repartían a la gente, cuando los alimentos estaban en las manos de los discípulos, le daban a uno un pan y otro pan, y los panes seguían iguales en sus manos. ¿No era eso, dije, el milagro creativo de aquella botija del aceite? Que le vaciaban y seguía lleno, que nunca se vaciaba. Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Alabado sea Dios. Yo estoy incitándolo a usted con la palabra y que vea al Señor Jesús que sí se interesa. Oiga, los panes nunca se acababan. Les daba peces a unos y a otros. Y los peces seguían siendo 2. No se acababan. Jesús acaba de hacer un milagro creativo. Maravilloso. Yo he participado en eso, de lo que es un milagro creativo. Es explosivo. El alma se llena. Ve uno la mano de Dios como siente uno que lo está viendo abierto, literalmente. Pero ¿qué les quiso decir con eso de darles vosotros de comer? Que ellos hicieran el milagro. ¿Acaso no les había dado facultad, no los había investido de poder cuando los mandó a predicar hasta para levantar a los muertos? ¿Cuál era el problema como para darle a la gente de comer? ¿Acaso darle de comer a la gente era más cosa que resucitar a un muerto? Había una lógica. ¿Acaso no los había mandado, no les había facultado cuando los mandó a predicar? Lo cierto es que nadie salió de allí con hambre. Y esta mañana sus necesidades serán saciadas. Y aquel muchachito, oiga, y aquel muchachito debió, si yo me acercara a él, ¿qué dices? ¿Qué opinión tienes? Él me diría, mira lo que hicieron mis panes y mis peces. Y cuando eso sucedió, la gente quedó satisfecha y hasta sobró. Estaban impactados. Y es en ese momento cuando dicen, este es el profeta, este es el hombre que nosotros esperamos. No necesitamos más. Nadie ha podido hacer una maravilla como esta. Por lo tanto, dice que pensaron, se conmovió la gente, en los ánimos y el intento. Dijeron, este es el rey de Israel. Este es el rey. Y Jesús dice que entendió que querían arrebatarlo y hacerlo rey. Pero he insistido, si Israel hubiera tenido rey, no tendríamos Salvador, pero tampoco los judíos. Porque en la cruz se redime, en el trono solo se reina. Y nosotros, los hombres, judíos y gentiles, necesitábamos un Salvador. Y Jesús rechazó eso. Y cuando se vio que la multitud venía en ese sentido, es cuando dice el Evangelio acá de Juan y de Lucas, que les dio prisa. También Marcos lo dice, que les dijo a los discípulos, suban rápido al barco, váyanse, váyanse. Aunque dije el otro día, los discípulos no querían irse, hacían como que se iban y no se iban. Alabado sea Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos sin duda pensaron igual que la gente. Pues es que este es el reino, Él es el rey. Hemos visto todo lo que Él hace. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Y entonces el Señor Jesús prácticamente tuvo que presionarlos. Los obligó a que se subieran al barco. Váyanse.
que fue esa noche cuando anduvo sobre la mar, anduvo sobre las olas, precisamente para presidir a los hermanos que ya se andaban ahogando. Porque el barco casi se hundía, rechinaba, dice que estaba atormentado. Y fue cuando vieron a alguien caminando sobre la mar y gritaron, ¡fantasma! Que yo decía, ¿cómo, Pedro? ¿Creías en fantasmas todavía? Pues no será, pero mira, yo estoy viendo a alguien que camina ahí y es una sombra que no se distingue bien. Lo que pasa es que Jesús le dijo, es que yo soy, no tengan temor, yo soy. Quería ir delante para precederlos, es decir, ponerse entre la tempestad y el barco, para que el barco no sufriera y ellos estuvieran en paz. ¿Cuántas veces malinterpretamos las intenciones del Señor? De tal manera que el Señor Jesús los obligó a que se fueran. Y se vino ahora sí a despedir a la gente. Pero hay un pasaje que dice que cuando ellos iban en el barco, por un buen tiempo fueron por la orilla, dice, Él los miraba desde la orilla. Es decir, Él nunca se desatiende de nosotros. Este milagro precioso había de convertirse precisamente en el momento justo de la gran emoción del pueblo y la gran desilusión. Es decir, cuando vieron que el Señor Jesús acababa de hacer ese milagro, dieron por cierto que Él era el rey, que era el que Dios había enviado, y no estaban equivocados, no estaban equivocados. Pero también no entendían. Los discípulos mismos querían lo que quería la gente. Por eso usted los ve desganados, lentos para subirse al barco, lentos para irse. Pero el Señor cuidó de ellos. Y a partir de aquí, se habrá de desplomar completamente la popularidad de Cristo. Porque a los pocos días después de eso, la misma esa gente que lo había visto el milagro que acaba de hacer, esos mismos serían los que lo abandonarían todos. Y dijeron, no podemos seguir ya con este. Es decir, ese movimiento, esa estampida de abandono que iba a dar la gente, fue una noticia nacional. El profeta de Nazaret que traía tanta gente, ya la gente no le cree, ya no lo sigue. Y los enemigos. Y Judas mismo pensaría, esto va para abajo. Jesús va a fracaso. Y es cuando empiezan a preparar los hilos para agredir al Señor Jesús, denigrarlo y también para la traición. Allí nos vamos a quedar con este mensaje. No quiso que lo hicieran rey, aunque es rey y reinará, pero en su primer venida no vino a establecer el reino. Lo sostengo. Él vino a morir en la cruz del Calvario para cumplirle a Abraham la promesa de que en él serían benditas las familias de la tierra. Y yo le agradezco al Señor Jesús que haya querido ir a la cruz del Calvario, porque de lo contrario estaríamos arruinados para la eternidad. Usted ha oído este mensaje. No había nada. Y yo lo he dicho, es quizás su mismo problema. No hay absolutamente solución. Pero si usted va al Señor Jesús, usted encuentra que hasta sobra. Y diga, Padre eterno, esta mañana vengo a ti. He oído el mensaje de tu Hijo amado. He oído sus obras, sus hechos. He oído que Él invita y que Él quiere que estemos con Él, que cuida de nuestras necesidades y que tiene compasión. Entonces yo me apoyo, dígale al Padre así, Padre, yo me apoyo en esta versión de tu palabra, que tu Hijo amado Jesús dijo que fuéramos a Él todos los que estábamos necesitados y cargados. Y yo vengo a ti esta mañana y te entrego mi vida. Señor, toca mi vida, sálvame, pero también ayúdame, Señor, con mis enfermedades, con mis problemas de familia, que ya estoy cansado. Hay gente que está cansada, lo decía en el domingo pasado.
parece que ya avanzaron y vuelven otra vez a empezar en un círculo de nunca terminar. Pero esta mañana, Padre Santo, bendice a esta gente que me está escuchando y que están diciendo: Dios, esa es mi condición, ayúdame, por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos escucharemos el próximo domingo a esta hora.